el tipo me ha vendido, esta persona, este señor me ha vendido, pues nada. Pero lo que te puedo decir, Raúl y Lili, que hay un... Jordi, no puede, no, espérate, no puedes. ¿Cuál es el propósito de venderte? Yo no acabo de entender cuál es el propósito. O sea, el escándalo más grande en la historia de Miss Universo, porque después de todos los problemas que han tenido con los jueces, las concursantes, con las chicas, todo esto, ahora el empresario Raúl Rocha, mexicano y presidente del certamen de Miss Universo, quien estaba envuelto en todo esto, de esta controversia por el triunfo de Fátima Bosch y sus vínculos con Pemex, la compañía petrolera de México, ahora está siendo investigado por tráfico de armas y drogas entre Guatemala y México. o sea, esto es lo último que faltaba, Raúl. Esto salió a relucir en el día de hoy cuando fue acusado dentro de México por esto. Efectivamente, bueno, lo que se sabe hasta ahora, señores, es que el magnate mexicano solicitó ante la Fiscalía estatus de testigo protegido. Esto es lo que le está pidiendo Raúl. Y así poder colaborar con las autoridades en la investigación mientras recibe protección por parte del Estado. Exactamente, él se quiere convertir ahora en testificar en contra de las otras gente que quizás estaban vinculados con él y así quizás lo perdonan de una manera u otra de algo. O sea que sería como que le están pidiendo de verdad es una bomba que ha terminado de salir ahora con todos los problemas que hubo en Miss Universo, todos los problemas que hubo, que la gente que se estaban retirando de Miss Universo, que esto ya está dañado por vida Miss Universo. Este hombre, que él vive en los Estados Unidos, haya salido en esta ocasión que ahora está vinculado con el narco en México. Bueno, es que para ambos, Raúl, primero estaba el problema que hay con Anne, que es la otra parte dueña del Miss Universo, que obviamente, o sea, ya están pidiendo arrestarla también porque no pagar impuestos en su país. Ella tuvo un tiempo para hacer todo esto, le embargaron todas las propiedades. Anne no pudo estar presente en este Miss Universo la semana pasada por obvios problemas legales, y ahora que le pase esto también al otro lado del concurso, o sea, al otro dueño, que es el señor Raúl Rocha, imagínate. Y ahora también la que ganó el concurso de Miss Universo dice que creo que están hablando de que va y devuelve el título. Se está hablando de eso también en el día de hoy. Bueno, el problema es que, Raúl, te imaginas, tú llevas esa corona y tú dices, en realidad, que estoy representando en este momento con todo lo que ha pasado y sobre todo la cantidad de chicas que no están de acuerdo con que no haya habido la transparencia necesaria para hacer este concurso. Ella, por supuesto, recibió un apoyo inmenso de todas estas mujeres al principio. Entonces, no sé si las mujeres van a recibir el mismo apoyo por parte de Fátima. Creo que es lo que se está hablando públicamente. Entonces, pero ya esto pasa a otra faceta. Total. Algo completamente diferente. Vamos con Jordi Martín, hasta Madrid, España. Jordi, que tiene más de este escándalo porque estuvo allá en Tailandia. Él conoce a Raúl Rocha, estuvo hablando con él mucho y tú en el día de hoy saliste en varios lugares, Jordi, que estaban hablando de ti también, de lo que se decían, se va a hacer un documental sobre todo esto. En mayo. Cuéntame cómo tú te sientes cuando ves esta noticia en el día de hoy. Yo me enteré por ti, por cierto. Es un Miss Universe que creo que ha sido el más polémico de la historia, que no deja de dar titulares, que acabó el viernes, pero que cada día sigue un escándalo y sigue y sigue y sigue, ¿no? Dimiten las Misses, hay una orden de arresto internacional desde Tailandia contra una de las propietarias y hoy sale la noticia de que el señor Mario Rocha pues estaría imputado en varios delitos graves, como bien habéis dicho. Bien, tengo que deciros que hace escasos minutos, pero 5 minutos, medios importantísimos de México están anunciando ya que hay una orden de arresto ya contra Raúl Rocha. Estas noticias están saliendo en Google desde hace 5 minutos. Pero bien, Raúl, vamos por partes. A lo que me decías que hoy mi nombre ha salido en varios titulares. Bueno, yo os explico lo que pasó. Yo he estado en Bangkok, como bien sabes, he estado con mi querida Lili, apoyando a Lina y haciendo pues un trabajo de investigación de lo que estaba produciéndose allí. Es cierto que el señor Raúl Rocha a mí me llamó para aclararme que él mismo había que había despedido de la organización al jurado Omar Harfuch.
Yo después de hacer una investigación allí, Raúl, ¿vale? Las Misses, hay algunas de las Misses que me llega información, que me trasladan su malestar, su indignación, me dicen que están con un estrés postraumático, con crisis de ansiedad. Yo lo que hago es recoger toda esa información y me pongo en contacto con Omar Harfuch y le digo: hola Omar, soy Jordi Martín, periodista de investigación, y tengo varias pruebas que podrían ser de utilidad para el documental que vais a hacer con HBO. Si tienes la amabilidad de ponerme en contacto con la productora, pues oye, bienvenido sea. A mí me hace ilusión ser partícipe de un proyecto así. ¿Qué hace el señor Omar Harfuch? Coge los screenshots, publica mis conversaciones privadas con él y las pone en sus redes sociales. Entonces me llama todo el mundo hoy y me dice: oye, que estás saliendo ahí, que Omar Harfuch te ha traicionado. Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer, Raúl y Lili? Si este señor ha decidido traicionarme con una tontería así, que lo único que le he dicho es: oye, tengo material que puede ser de utilidad para ese documental. Pero cuando digo en la indignación de las Misses, ¿a qué voy? Pues me dicen que una de ellas que me escribe que según ella pues podría estar top 5, me dice: fíjate, Jordi, que yo era de las favoritas, he sentido una indignación, me he sentido maltratada, y fíjate que a mí el señor Mario Búcaro, director de la organización, me agarró, me llevó a un despacho y me dijo: ojo, que si tienes novio, si tienes pensado casarte, si vas a tener hijos, no vas a poder ganar Miss Universe, no tienes opción ninguna de ganar. Y me decía esta Miss: Jordi, entonces ¿para qué me llevan? Si era mi ilusión, si yo partía entre las favoritas, ¿para qué me llevan? Me siento indignada, han actuado de una manera machista, y esto no solamente es esta Miss, sino varias. Así que la indignación es terrible. Fijaos que el otro día yo en vivo en Bangkok dije que Raúl Rocha a mí personalmente me dijo que quería vender la marca, que quería salirse del proyecto. Pues yo tengo varias preguntas al aire que hago. ¿A quién le va a vender la marca? Una marca totalmente dañada, una marca que se ha hablado de corrupción en todos los medios más importantes del mundo, en CNN, en todos. Una marca que la copropietaria, ayer hay una orden de arresto internacional, y una marca que uno de los copropietarios, el señor Raúl Rocha, hoy se le vincula con varios delitos gravísimos. ¿A quién le va a vender la marca? Porque yo no creo que haya alguien interesado hoy día en comprar esa marca. Así que eso es lo que os puedo decir. Raúl y Liz, no sé si tenéis preguntas allí. Sí, Jordi, déjame preguntarte una cosa. ¿Tú tienes información clave de algo que dijeron respecto a alguna de las concursantes? No, que para eso tú te habías puesto y te traicionó el juez que tú te pusiste en contacto con él porque tú lo hiciste privadamente y él lo puso en el internet. La información que tú tenías, que tú sabías lo que estaba pasando. Eso es. Yo, evidentemente, las pruebas no se las llegué a pasar, las tengo yo en mi poder. Son pruebas de investigación, cosas que me han hecho llegar, y le he dicho: oye, ponme en contacto con la gente de HBO porque creo que esto puede ser de gran utilidad para el documental. El tipo me ha vendido, esta persona, este señor me ha vendido, pues nada. Pero lo que te puedo decir, Raúl y Lili, que hay una... Jordi, espérate. No puedes. ¿Cuál es el propósito de venderte? Yo no acabo de entender cuál es el propósito. O sea, ¿qué resuelve él con publicar estas publicaciones? Es como que lo de él está correcto. No lo sé, Lili, la verdad es que no lo sé. Jordi, ¿nos puedes decir un adelanto de todas las pruebas que tú tienes, de lo que tú sabes, de lo que te dijeron allá en Tailandia? No, porque como te digo, son pruebas, mensajes de muchas Misses y otro tipo de pruebas que evidentemente aún no puedo revelar. Las tengo en mi poder, de momento no se puede revelar nada, está bajo estudio, espero más adelante poder darte más datos, pero son pruebas que creo que podían haber servido a ese documental, que por cierto, tengo que decirte, Raúl y Lili, que este señor Omar Harfuch me ha vendido, me ha traicionado, pero no sé de qué le ha servido. Pero la directora de HBO, en cuanto ha visto esos screenshots, me ha escrito y me ha dicho: hola Jordi, estoy muy interesada en conversar contigo y ver qué tipo de pruebas tienes, ya que podría servir de utilidad para el documental. Así que gracias, Omar, por ponerme en contacto con HBO. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jordi, por toda esa información. Obviamente, señores, la controversia continúa. Yo pienso que esto no va a parar aquí, Raúl, porque... por ejemplo, no va a parar cada Miss tiene una opinión, y yo creo que cada una se ha sentido un poquito como usada, puede ser la palabra. O sea, se han sentido como: ¿para qué hicimos todo esto si al final, si estoy casada, no puedo ganar? Si tengo hijos, tampoco puedo ganar.
¿En qué momento se habló de que iba a haber inclusión si de verdad no se está poniendo en práctica? Me parece que es algo así lo que está pasando y me cuesta trabajo, señores, ponerme de un lado o del otro porque yo viví el concurso, Raúl, y los 20 y tantos días, y yo sé lo que estas niñas han pasado al todos los días despertarse y tener que ver las redes sociales y no saber para dónde ir. Y ahora, esto que es una bomba, lo que sale del dueño de Miss Universo. Una bomba, una bomba, Entonces, señores. aparte de todo esto, lo que está diciendo Jordi, que no quiere decir en el aire, que afectó a muchas concursantes que estaban en el concurso y por eso no ganaron, y él dice que tiene las pruebas y eso eventualmente va a salir en un documental o donde quiera Jordi, que hay que respetarlo a él, que lo ponga donde quiera. Raúl, gana una sola y obviamente el resto siempre queda con trauma, siempre queda como de luto, siempre queda como ¿por qué no pero fui yo? cuando él ¿Qué tiene hice a mal? ¿Qué alguien, pasó? dice Jordi, que tiene a alguien diciéndolo. Claro, hay que esperar a ver, señores, que... Y estamos hablando de la concursante, de varias concursantes, la concursante de México, la concursante de la costa Ivory, que es la costa de Marfil, de varias concursantes que están hablando de eso. Creo que de Venezuela, no sé si también. Es una cosa rara de lo que pasó allá, porque la de Colombia, que era una de las más bonitas, no fue entre las 12 finalistas. La de Chile, que era la más bella que había para mí, no fue en la finalista. No en las 5, pero sí en las 12. O sea, No, Colombia, la chilena no llegó a las... No. ¿No llegó a las 12? No. Sí, que Ina llegó a las 12. No llegó, Lili. Claro que sí, Raúl, y estaba parada al lado de Lina. Entre las 12, no entre las 5. ¿La chilena? La chilena estaba parada al ladito de Lina, la primerita. Luego Yo no la vi ayer a ella. Vamos a buscarla. No sé, estoy equivocado, Ahora sería buscamos bueno averiguar. ahora buscamos la foto de Pero la la cosa chilena que- yo no creo que llegó en las últimas 12 y eso... Yo me acuerdo que yo vi el concurso entero porque estaba tu hija y quería verlo, pero la chilena no llegó en las últimas 12 y Puerto Rico también.